Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial en el que con unos ejemplos vamos a estudiar el funcionamiento del temporizador combinado con retardo a la conexión y retardo a la desconexión y del interruptor horario. Bien, como podéis ver, partimos de un circuito de fuerza constituido por dos motores eléctricos que funcionan independientemente y que se arrancan directamente. Asimismo, para cada uno de los circuitos de fuerza tenemos su correspondiente circuito de mando. De esta manera, el primer circuito de mando es el automatismo que regula el funcionamiento del primer motor. Y este segundo circuito de mando regula el funcionamiento de este segundo motor. Sin más, veamos cómo funciona. La primera estructura, ya la conocéis, es el enclavamiento o realimentación, protección térmica, pulsador de paro, pulsador de marcha con la realimentación. Al igual que en los ejemplos anteriores, esta estructura no actúa directamente sobre el contactor del motor, no actúa directamente sobre el KM1, sino que va a actuar sobre un contactor auxiliar que voy a utilizar para alimentar y mantener la alimentación eléctrica de mi temporizador o de mi interruptor horario. Depende del caso. ¿De acuerdo? Bien, la bobina del contactor KM1 la tenemos aquí y la bobina del contactor KM2 la tenemos aquí. ¿De acuerdo? Recordemos que este temporizador era un temporizador combinado, es decir, tiene un retardo a la conexión y un retardo a la desconexión. Por lo tanto, el comportamiento va a ser el siguiente. Cuando yo pulse marcha, el motor eléctrico no va a arrancar inmediatamente, sino que su conexión se va a retardar el tiempo que yo haya programado en el temporizador, en este caso 3 segundos. ¿De acuerdo? Pero como es un temporizador combinado, estos 3 segundos también se van a aplicar a la parte de desconexión. Es decir, que cuando yo accione el pulsador de paro, eso no va a provocar el paro inmediato del motor eléctrico, sino que el paro del motor eléctrico se va a retrasar esos 3 segundos. Veamos cómo funciona. Acciono el pulsador de marcha, alimento el temporizador, pero no acciono el contacto auxiliar del temporizador hasta que no pasa el tiempo programado. Es en ese momento cuando este contacto deja pasar la corriente eléctrica hacia la bobina del KM1, que cierra sus contactos principales y alimenta mi motor eléctrico M1, el cual arranca. De la misma manera, cuando yo pulse paro, tampoco se va a producir el paro inmediatamente en cuanto accione el pulsador, sino que van a pasar los 3 segundos programados antes de que se produzca el paro del propio motor. Vamos a verlo. Acciono el pulsador de paro. Ahí está. Y fijaros, sigue conectado hasta que no pasen los 3 segundos, entonces desconecto. ¿De acuerdo? Bien, veamos ahora el funcionamiento del segundo motor, que veis que tiene un esquema prácticamente idéntico, con esta pequeña diferencia, pero en el que he usado un interruptor horario. Para ver el funcionamiento del interruptor horario, primero voy a ver la hora que es, son las 13:49. Lo programo, digo, quiero que se arranque a las 13:50, a ver si me da tiempo, y se pare a las 13:51. Y como hoy es sábado, acciono, ahí llego a tiempo, son las 13:49, pulso, pero veis, no arranca, aunque está alimentada la bobina, no arranca, no va a arrancar hasta que llegue la hora seleccionada, la hora programada. Entonces vamos a esperar, veis, a las 13:50, que era la hora programada,
acciona sobre su contacto auxiliar, lo cierra y yo lo aprovecho para alimentar eléctricamente la bobina del contactor 2, que es el que me arranca mi motor eléctrico. Y va a permanecer arrancado hasta las 13:51, que es el momento en el que yo he programado la parada. Lo bueno de este es que seguiría funcionando así indefinidamente hasta que yo pulse paro. Este cada sábado a las 13:50 arrancaría y a las 13:51 pararía, salvo que pulse paro. Con lo cual está muy bien para programar eventos habituales, eventos frecuentes. ¿De acuerdo? ¿Veis? Llega a las 13:51, la hora programada para la desconexión, abre su contacto eléctrico, dejando de alimentar la bobina del KM2 y parando el motor. Y si lo dejo así, el próximo sábado a las 13:50 volvería a cerrar este contacto, arrancaría de nuevo el motor 2 y a las 13:51 lo pararía. ¿De acuerdo? Por último, vamos a ver una simulación utilizando el software PCSIMU. Bien, en esta parte tenemos la simulación correspondiente al circuito en el que hemos utilizado el temporizador combinado con retardo a la conexión y retardo a la desconexión, y en esta otra parte tenemos el circuito en el que hemos usado el temporizador horario. Sin más, vamos a ver cómo funciona. Recordar que cuando pulse marcha, el motor no va a arrancar inmediatamente, sino que va a pasar los 3 segundos que he programado en el temporizador. Vamos a verlo. Vamos a arrancar primero el analizador digital. Pulso marcha, ahí tenéis el pico, pero el motor no arranca. El Q00 no arranca hasta que no pasan los 3 segundos programados. Ahí lo tenéis. ¿De acuerdo? Igualmente va a pasar cuando pulse paro, aunque pulse paro en este caso, como el temporizador también incluye un retardo de desconexión, no se produce el paro del motor inmediatamente, sino que pasan los 3 segundos. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora el funcionamiento del interruptor horario. Para ello debo reprogramar el temporizador. ¿Vale? Voy a dar marcha. ¿Veis? Se produce el pico de marcha, pero hasta que no sean las 13:55 no debe arrancar. ¿Veis? Ahí ha arrancado. Ya son las 13:55. ¿Vale? De acuerdo con la programación que he hecho, hasta que no sean y 56 no parará. Por lo tanto, voy a acelerar un poco el vídeo. Ahí veis, 13:56, cómo se ha desconectado el motor. Pues con esto hemos visto el funcionamiento del temporizador combinado con retardo a la conexión y retardo a la desconexión, y el funcionamiento de un interruptor horario. Finalmente, y para terminar, os propongo la siguiente actividad. Utilizando este fichero de KDSIMU que os voy a pasar, debéis completar con los elementos proporcionados y ninguno más el siguiente esquema de mando para realizar el arranque de este motor eléctrico de forma que tenga un retardo a la conexión y un retardo a la desconexión. Pero lo vamos a hacer en lugar de con el temporizador combinado con estos dos temporizadores. Es decir, vamos a usar un temporizador con retardo a la conexión para el arranque del motor y un temporizador con retardo a la desconexión para el paro del motor. Con la ventaja de que ahora vamos a poder seleccionar tiempos diferentes para el arranque y para el paro, ya que el temporizador combinado, el retardo para el arranque y el retardo para el paro era el mismo. De esta manera voy a poder configurar tiempos diferentes. ¿Entendido? Repito, la actividad consiste en completar este diagrama con estos componentes
para hacer que este motor tenga un retardo en el arranque y un retardo en el paro, y que estos retardos sean diferentes, es decir, tenga un retardo, por ejemplo, de 3 segundos para el arranque y un retardo de 5 segundos para el paro. ¿Entendido? Pues espero que os haya gustado este video tutorial y sin más, nos vemos en el próximo.